Yo no tengo en familia ningún referente gay o lesbiana, nadie de la comunidad. Entonces, para mí no era como que pudiera yo acercarme a, o mira, le pasó esto. No, yo no tengo nada. Y es más, a la fecha en mi familia soy el único miembro de colores de la familia. Esto es Queerland, el espacio donde desprogramamos todo lo que nos dijeron que debía ser. Soy Alo Mendoza, bienvenido a la tribu, comenzamos. Hola, hola, mis queridos Queerlanders, bienvenidos a otro episodio de Queerland. Hoy tengo a un invitado bastante especial, quiero presentarles a Ro Rivero. Bienvenido, Ro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contento. La verdad, súper fan de tu canal y de todo el contenido que creas. Así que de verdad, gracias por la invitación y pues nada, aquí listo. Les cuento un poquito de cómo conocí a Ro. Ro trabajaba en la misma empresa que yo trabajo actualmente en el área de HR. La verdad es que lo admiro mucho porque creo que es una persona como con un muy buen mindset. También es muy pro derechos LGBT, hizo varias cosas en la organización, que es lo que vamos a platicar. Y ahorita tiene un canal increíble que se llama Reflejos Inciertos, entonces van a escuchar un poco más acerca de esto. Y bueno, mi querido Rob, ya di un poco de introducción, pero platícanos un poco de ti, tu signo zodiacal, tus pronombres, lo que nos quieras compartir. Sí, no, pues muchas gracias. Yo, bueno, mi signo zodiacal es Virgo, me identifico con los pronombres él, ya sabes. Y pues nada, la realidad es que hago de todo, ¿no? Ahorita estoy dando clases de inglés, entonces es una meta que por fin logré alcanzar. También estoy como principalmente creando este contenido de reflejos inciertos, como bien dices, pero la parte de ser consultor, de change management, de recursos humanos, no la dejo. He tenido por ahí algunos proyectitos en los que sigo metiendo como esta parte que me apasiona, que es trabajar por la gente. Parte de que me parece muy interesante de tu perfil, justo hablando como de change management, me gustaría, bueno, primero que nos cuentes un poco de tu historia queer y segundo, ¿por qué consideras que es importante en las empresas generar estos espacios seguros para las personas queer? Pues mira, es una pregunta muy amplia y te agradezco que la hagas. Yo fui un niño, en casa fui muy cuidado, fui como muy consentido. Tengo una familia muy pequeña y fui el primero de, ya sabes, el primer nieto, el primer sobrino, el primer hijo y Sentido. el consentido. Y entonces esto marca muchas cosas y te genera como que tengas que seguir ciertas reglas porque vas a generar la línea en la cual los demás, mi hermano, mis primos y todos los que vienen van a reflejarse. Entonces es bastante fuerte y aunque nadie me lo impuso, yo sí crecí con esa parte de tener que ser el ejemplo. Mi infancia fue bastante buena, bastante agradable. Sin embargo, cuando yo entro más o menos como a segundo año de primaria, empiezo a ver que sí, de alguna manera, pues me rechazaban porque era como pues, diferente, pero no sé en qué sentido en ese momento. Entonces, me empecé a juntar más con las niñas y las niñas me arroparon y yo me sentía muy bien y era como interesante. Yo me acuerdo que mi papá me preguntaba, oye, ¿tienes más amigas niñas, verdad? Y yo, sí. O sea, no había un comentario extra, pero para mí sí era como pues es que no hay de otra. O sea, pues es con quien puedo estar, ¿no? Voy creciendo y poco a poco se va presentando pues una dificultad muy grande, ¿no? Porque los niños notablemente me rechazaban y sí me señalaban y me insultaban y había un poco de bullying. De alguna manera yo en la primaria vivía como dos vidas, ¿no? Y eso es algo interesante que creo que se conecta con la parte del change management y con estos espacios seguros, porque yo en la escuela sufría bastante y tenía un momento en el que yo decía, ¿para qué volver a la escuela cada día si sufro, si la paso mal? Si las niñas, por mucho que le avienten o que le echen pleito a los niños, no es suficiente. O sea, yo me siento agredido y no me siento bien porque siento que no es normal. Pero al salir de la escuela, cuando mi mamá me recogía, para mí era una vida totalmente distinta. Yo trataba de ocultar hasta cierto punto el hecho de haber sufrido estas cosas en la escuela y para mi mamá y para mi papá yo decía que pues había sido bonito, que jugaba, que la pasaba bien y así la pasé yo creo que primaria, secundaria hasta que empecé la prepa. Cabe mencionar que como no sé si es parte de nuestra generación, pero lo escuchaba con la otra invitada que tuviste, también estuve en una escuela de religiosas
Y creo que eso todavía hace mucho más fuerte este sentimiento de que no estás haciendo las cosas bien, de que Dios dice que no estás bien, ¿no? Aunque conscientemente no me lo dijeran las maestras, pero pues todo lo que va alrededor, los comentarios de mis compañeros, el bullying que yo vivía, el rechazo incluso, hasta prácticamente yo creo que podría decirte que el segundo de secundaria fue cuando me di cuenta que a mí me gustaban los niños y fue algo muy fuerte porque entonces dije, sí estoy mal, sí es algo que no debería de estar sintiendo. Me guardé ese sentimiento y tuve novias, tuve varias novias, novias de, ya sabes, de manita sudada solamente y solamente en la escuela. Y esto era simplemente para pues poder sentirme que estaba entrando en esa heteronorma, ¿no? Que me marcaba el grupo en el que yo pues, estaba, hasta que de pronto, cuando cambio de escuela, de la secundaria a la prepa, ya entro a una preparatoria donde no eran religiosas, donde el mundo era diferente, donde todos eran de todos lados. Y ahí fue un shock muy grande porque entonces me di cuenta que tenía que ser diferente para poder ser parte del mundo en el que me estaba encontrando. Y lo que hice fue adoptar pues ciertas formas, ¿no? O sea, de verdad yo era el Rodrigo más heteronormado que existe. O sea, yo trataba de, ¿qué te gusta? ¿Qué música te gusta? Y yo, no, pues me gusta Korn, me gusta Metallica y creo que en la vida he escuchado nada de ellos, pero yo así me presentaba para tratar de entrar en un mundo, ¿no? En un mundo que al menos fuera un poco más suave que lo anterior. Mis papás, pues, sin saber nada de lo que estaba yo viviendo, yo trataba de mantenerme como totalmente ecuánime. Pasó algo muy extraño dentro de la prepa. Yo, al saber que me atraían los hombres, que me atraían mis compañeros, los de sexto de prepa, que me llamaban mucho la atención, empecé a decir que era homofóbico para poder protegerme. Porque sí, yo ya tenía compañeros que yo veía en otros salones que eran abiertamente gays y a mí me daba miedo porque yo traía una historia muy fuerte de estarme ocultando, de estar siendo señalado. Esta era mi única oportunidad, según yo, ¿no? De poder vivir de una manera normal. Y entonces con la bandera de la homofobia fue con la que viví primero, el primero y segundo, tercer año de preparatoria, a pesar de que yo por dentro decía, es que yo también quisiera estar haciendo eso. Yo quisiera estar de la mano con mi novio. Yo quisiera tener un novio, al menos, ¿no? Fue bastante fuerte. Pero, pues bueno, creo que el tiempo va avanzando con uno y uno va, pues también adquiriendo ciertas herramientas que yo no creo que, a ver, no digo que haya sido una vida bonita el hecho de sufrir este tipo de cosas, pero sí creo que en el paso del tiempo me ayudaron a fortalecerme y a tener una resiliencia muy interesante, que creo que la mayoría de las minorías, ¿no? Con esta contradicción, tenemos, porque tenemos que luchar contra un mundo que no está hecho para nosotros. Yo creo que un hombre heterosexual cumple de entrada algo desde su nacimiento, cumplió con ser hombre heterosexual. Ya lo demás es ir adoptando y tomando todas esas reglas que también le hacen daño de alguna manera, pero es mucho más fácil porque el camino ya está marcado y nosotros tenemos que sortear la vida como podamos, porque no está el mundo hecho para nosotros, ni siquiera en estos tiempos, ¿no? Entonces, poco a poco, pues vas agarrando diferentes cosas, diferentes herramientas. Tenía otra cosa a mi favor o en mi contra, o no sé cómo decirlo, pero a mí me gusta mucho cantar. Y cuando descubrí que la música, que el arte, que todo este mundo, pues también se llevaba de la mano con la diversidad, pues para mí fue una cosa muy choqueante. ¿Sí? Para mí fue como de, híjole, es que sí quiero ir a los castings, sí quiero presentarme en las obras, sí quiero hacer muchas cosas, pero me da miedo, porque me da miedo que me descubran, me da miedo que me señalen y que me digan, pues es que pues tú no eres normal, ¿no? Y que a partir de ahí empiece otra vez mi sufrimiento. Llego a la universidad y estudié administración de empresas turísticas. Yo no sabía ni qué quería estudiar. La realidad es que yo quería estudiar canto, salir en la tele, hacer algo de comunicación, pero encontré que turismo era una carrera que me llamaba mucho la atención, que era como bastante amable, que podía tener este servicio al cliente porque me gusta platicar con la gente, me gusta estar con las personas. Y dije, pues veamos por ahí. Y ahí, a mis 18 años,
fue cuando pues el amor llegó a mi vida, encontré a mi primer novio, 4 años más grande que yo, y que fue un desastre esa relación, ¿no? Pero pues bueno, fue la oportunidad de empezar a experimentar realmente quién era yo. Y digo que fue un desastre porque yo tenía 18, él tenía, ¿qué? 24, 22 años. Tenía muchísimos miedos, muchos más miedos que los que yo tenía. Entonces él me decía que el mundo gay era horrible, que no debíamos ir a antros, que no debíamos de tener más amigos de la Gays. comunidad. Exacto, porque al final íbamos a ser señalados y yo con todo mi background que tenía, como que todo se sumó y dije, claro, esto es el mundo, pero no contaba con que este novio o este exnovio que tuve iba a ser súper controlador, celoso, manipulador y viví una relación súper fea, 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 de verdad, que sufría mucho. Yo viajaba mucho en la carrera para poder conocer los destinos turísticos, nos llevaban de la escuela y en ese entonces, para que más o menos te des una idea, todavía viajar tenías que a tu celular meterle una tarjeta o algo adicional porque el roaming era muy Era caro. carísimo. Y entonces este hombre lo que hacía era meterle a mi celular dinero para hablarme y estarme regañando todo el tiempo. Entonces, de verdad que fue una experiencia súper dolorosa. Al principio fue muy bonita, regalos, muchas concesiones y cosas que te atrapan, ¿no? Y que siendo mi primer novio, pues era como el mundo ideal. Yo creo que fueron 4 meses así y después fue un año y medio de una situación muy dolorosa, ¿no? Entonces, la amenaza principal, porque sí llegaban las amenazas muy fuertes, era que iba a mandar una carta a mis papás para decirles que pues yo soy gay, ¿no? Y que entonces pues todo mi mundo ideal se iba a acabar. Y eso me detuvo varios meses hasta que un día dije, se acabó, me vale, yo ya no puedo estar con esto y no me importa si me acusas, ¿no? No me importa si me señalan otra vez, pero yo necesito ser libre. Y en el momento en el que puse un alto, desapareció de mi vida y literalmente en ese momento mi vida cambió, ¿no? Pero fue muy fuerte, fue un momento realmente que recuerdo y todavía me genera cosas allí, ¿no? Y eso que fue ya hace bastantes años. Wow, wow. Me ahorita que escuchaba tu historia, como que me relaciono mucho contigo, como, no sé, la mayoría de la y creo que algo que es bien interesante, y por eso me gusta tener estas secciones, porque la mayoría de los gays, a pesar de que tengamos amigos gays, muchas veces, o bueno, pocas veces tengo como este espacio de hablar y de decirles: "No, pues cuando era niño me molestaban", ¿no? O cuando era niño, yo de verdad, sí, una bendición tuve en la vida es que nunca me faltaron mujeres que me protegieran. O Sí, sea, sí, hay un meme de las chicas superpoderosas con un niño que decía: "Gracias a las niñas que nos arropaban en su grupito". O sea, yo tengo una lista inmensa de mujeres que así me siento bendecido por haberlas encontrado en mi vida. Y la parte también de muchas veces, o sea, creo que es algo como que creo que estaría interesante que lo discutiéramos, cómo muchas veces empiezas a rechazar esta parte tuya. O sea, yo también soy una persona bastante artística, o sea, yo iba a las clases de teatro y hacía, o sea, yo soy como muy plástico, o sea, pinto demasiado y así, o me encantaba pintar wow, cerámica o esas cosas, y como que yo decía, no, no, o sea, me fascina, pero no me gusta el fútbol, pero pues voy a decir que no me gusta esto, entonces te conviertes en plano, ¿no? O sea, porque lo que te debería de gustar no te gusta, y lo que te gusta, pues van a decir, ay, esto es de guácala, o sea, de gays, no sé qué, entonces eso me llama mucho la atención, que creo que es algo que he notado mucho más en los hombres gays, ¿no? O sea, creo que mujeres, o sea, cuando he platicado con otras mujeres, como que no es tanta la presión como por, eres maricón. sí, sí, totalmente. Y creo que esto se fortalece por evidentemente todos los miedos que tenemos, la parte religiosa que es muy fuerte, al menos en México, que sigue dominando, ¿no? Y que entre más castigo, más culpa, más cosas incómodas, entonces te vuelves más fiel, ¿no? A una creencia o algo así. Entonces, todo eso se va sumando. Y al menos en mi historia, tuve la fortuna de conocer al que es mi esposo actualmente cuando tenía 21 años
y Ujú. que fue, no sé, más o menos fue un año después de esta relación que te cuento. Y me acuerdo que lo conocí por High Five, imagínate, o sea, Guau. no existían apps de citas, no existía, o sea, era por High Five, me mandó un mensaje, lo abrí y a las 2 semanas quedamos en vernos en un café ahí en Mazarik, ¿no? Entonces nos quedamos de ver y me acuerdo que platicando, lo primero que yo le dije fue, oye, yo vengo de una relación así, fue muy difícil y te quiero decir que a mí no me gustan los celos. Yo no paso contraseñas porque esta persona tenía todas las contraseñas de todas mis cosas, ¿no? Mm, Yo no muestro mi celular y sí me gustaría conocer el mundo gay, ¿no? Y entonces, Carlos, que se llama mi esposo, me dijo, yo vengo de una relación igual y he sufrido similares cosas a las que tú, y la verdad estoy buscando algo como lo que tú dices. Entonces, fue algo bien bonito porque con él empecé a conocer la maravilla de los antros gay, el tener amigos gay con quien te sientes identificado. Para mí era como maravilloso. Yo no tomaba nada, o sea, hasta mis 21 años, yo creo que nada más tomaba la sidra en Año Nuevo, ¿no? Y con Carlos empecé a ir a los antros y a tomar y a disfrutar y a no sentirme culpable de las cosas que yo hacía y de las cosas que vivía. Carlos tiene una mamá que adoro, se llama Ana María. Bueno, sus papás son muy lindos, pero Ana mm, María es en específico desde el día uno. Porque te tengo que contar eso. Conozco a Carlos así el día uno y me dice, oye, ¿me puedes acompañar a hacer un pago con mi mamá? Y yo, ¿con tu mamá? ¿No? Y me dice, sí, es que necesito ir, no sé qué. Y yo, la verdad me gustó tanto, Carlos, que yo dije, pues vamos, ¿no? O sea, pues yo no sé ser novio, no entiendo cómo son las cosas, pues ujú. vamos a hacerlo. Fuimos, conocí a su mamá me empezó a hacer preguntas, pero súper buena onda, hicimos el pago, su mamá se fue. Y desde ese momento yo sentí como que había cruzado una línea positiva, algo diferente a lo que yo me imaginaba. Su mamá, súper activista gay, como a todos los amigos de Carlos los ayuda a salir del closet, pero así, impresionante. Justamente Carlos fue quien me contó cómo había sido su historia para salir del closet y yo le decía que tenía mucho miedo. Entonces me dijo, habla con mi mamá te va a ayudar y te va a enseñar desde la perspectiva de una mamá cómo es lo que observa o qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Cuando hablé con su mamá, me sentí tan reconfortado, tan empoderado, que me acuerdo que me dijo, compra el libro de Papá, mamá, soy gay, ¿no? Y ese libro, cuando hables con tus papás, entrégaselos. Y yo así de, no, bueno, para esto, mi hermano, que tiene 4 años menos, ya sabía, era la única persona de mi familia con quien podía tener esa confidencia y pues normal, yo creo que al final, al ser más chico y todo, pues era mucho más sencillo. Me acuerdo que cuando después de esto, yo empecé a andar con Carlos y como a los 2 meses, le dije a mi hermano, tengo que salir ya del closet. Nos juntamos en la habitación, platicamos, ¿cómo le vas a decir? ¿Qué vas a hacer? No sé qué. Y le dije, pues vamos, estuvimos platicando una hora. Salí, le dije a mis papás, tengo que hablar con ustedes, a mi hermano también, siéntense los tres ahí en la sala. Y después de un choro como de 20 minutos que neta no me salía porque no podía, les dije, soy homosexual. Puta, en ese momento me acuerdo que mi mamá nada más respiró fuerte, mi papá así bajó la mirada y mi hermano, yo vi que volteaba hacia todos lados y que le dijo, o sea, estaba muy tensa la situación y él nada más les dijo, oigan, yo quiero a mi hermano y yo sé que ustedes lo quieren y no me es fácil entenderlo porque no lo comprendo, pero quiero entenderlo. Así que les pido que ustedes lo entiendan. Mi mamá nada más se levantó y me dijo, es que no puedo entenderlo. Se levantó, se fue a su cuarto, me fui con mi hermano a mi cuarto y mi papá abrió la puerta y me dijo, no te preocupes, vamos a hacer que las cosas sean fáciles y vamos a ir poco a poco. Y cerró la puerta, ¿no? Entonces me acuerdo que con mi hermano yo me puse a reír de los nervios. Dije, pero es que, ¿por qué? Me dice mi hermano, ¿por qué dijiste soy homosexual? ¿Por qué no dijiste soy gay? Yo le dije, no sé, fue lo primero que me salió, ¿no?
Y el punto es que después mi mamá tocó la puerta, después como en una hora, y nos dijo, como si no hubiera pasado nada: "Vamos a comer, todo bien". Salimos, yo con toda la pena, comimos, y prácticamente fue una semana que haz de cuenta que nunca dije nada, no pasó absolutamente nada. Y Carlos me dijo: "Muy bien, qué bueno que ya saliste del closet, pero lo que hiciste fue salir, agarrar a tu familia y meterse todos al closet. Necesitas ayudarlos a salir". Entonces yo sentía que cada día era más complejo, ¿no? Pero afortunadamente por esas fechas, tú lo platicas en un episodio que me pareció muy bueno, Ricky Martin aparece en el mundo LGBT de manera abierta. Y gracias a él, porque mi mamá es súper fan de Ricky Martin, me acuerdo que no sé bien la conversación, pero fue como el punto de conexión de decirle: "Mira, mamá, Ricky Martin es homosexual, es gay, yo también. Y, y no nos hace diferentes. Y ve lo exitoso que es. Y él siempre lo ha sido, bla, 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 bla". Y te juro que yo, si a alguien le tengo mucho agradecimiento, fue a Ricky Martin, ¿no? Porque gracias a él, mamá como que abrió su panorama. Yo sé que trabajaba muchas cosas y que ha de haber sido muy difícil por todo esto que platicamos, pero mi mamá empezó a tomar terapia, empezó a tomar cursos, empezó a tomar un montón de cosas adicionales hasta que un tiempo, o sea, pero pasó bastante tiempo, unos 2 años, yo creo, un día ya abiertamente me dijo: "Me da mucho gusto que seas como eres y que lo platiques conmigo y que podamos tranquilamente vivir esto". Conoció a Carlos, empezó como la relación a ser mucho más tranquila. Mi papá desde el primer momento fue como más abierto, ¿no? Quien me daba soporte y te digo, también le agradezco un montón. Pero a partir de ese momento que todo empezó a calmarse, conocieron a los papás de Carlos, hubo una relación mucho más saludable, mi abuela lo supo, mis tíos, para mí ya fue el momento en el que la vida, como que, no la vida, yo le encontré un momento a la vida para poder decir: "Este soy, aquí estoy y con todo el miedo del mundo, pero no hay de otra, así soy", ¿no? Oye, ¿y qué te daba miedo? Porque creo que los miedos son como los que nos impiden tomar la acción, ¿no? O Sí. sea, la procrastinada de decir, bueno, les quiero decir, no les quiero decir. O sea, ¿qué te daba miedo que pasara? O qué así, ¿cuál era tu peor escenario en el momento en el que dijeras, salí del closet? Yo creo que, hay muchas historias alternas a la salida del closet que nos han contado y que hemos escuchado y que sabemos. Afortunadamente, yo de cerca no tengo ninguna, pero se escuchaban. Y el primero era que me corrieran de mi casa, que me rechazaran y que perdiera el amor de mis papás. Eso es lo que yo tenía de miedo, ¿no? Entonces, aparte, te digo, mi familia es muy chica, yo era el primero. Yo no tengo en familia ningún referente gay o lesbiana, nadie de la comunidad. Entonces, para mí no era como que pudiera yo acercarme a, o mira, le pasó esto, o al menos yo no soy así, pero también, ¿no? No, yo no tengo nada. Y es más, a la fecha en mi familia soy el único miembro de colores de la familia. El gonco. Yo también soy el tío gay. No, pero como que creo que es bien importante como empezar a generar estos espacios Sí, como para que veas, o sea, como para que escuches estas historias, porque también evidentemente crecimos escuchando estas historias de terror o escuchaste viendo en la televisión que, ay, no, el gay se moría de VIH sí, o de pronto lo golpeaban hasta que lo mataban. O sea, que sí son sí, cosas que suceden, pero creo que por el otro lado también es bueno, pues, dar visibilidad a historias como la tuya, ¿no? O sea, que al final fue incómoda, pero, pues, o por lo que percibo, tú me dirás si estoy mintiendo o no, o sea, como que fue un antes y un después, ¿no? O sea, como sí, la oportunidad de después del miedo venía, pues, la alegría, la felicidad o como el sentirte totalmente. tú. Totalmente. Y que hoy, por ejemplo, digo, si me gusta el pop, me encanta y lo digo, ¿no? Y que si alguien me pregunta de mi familia, sí, estoy con mi esposo, ¿no? Y vivo de esta forma. Y ya no hay como, y es más, veo luego a la gente que le incomoda o que podría tener una mentalidad a lo mejor distinta o cierta homofobia, que cuando tú los confrontas y cuando tú de manera abierta dices, soy gay y mi esposo y esto,
lo que hace la gente es se queda como poker face y que no sabe ni cómo reaccionar y te evita. Y dices, ah, como que ese era el chip que yo no entendía, que si yo en lo mejor cuando era niño, porque yo tenía un compañero que sí, yo sabía que él era homosexual y que él no se limitaba a las cosas que yo me limitaba y a él no lo Ujú. molestaban, pero a mí sí. ¿Por qué? Porque yo siento, ¿no? Que yo lo ocultaba, a mí me hacía daño si me decían algo, yo lo rechazaba y entonces con eso iban y me daban, ¿no? Entonces, hoy actualmente cuando veo que alguien de pronto me pregunta y que vas observando su comportamiento y que le dices, sí, soy gay y tengo mi esposo y todo, boom, se quedan como de, ah, ok, bueno, qué bueno, ¿no? Y no saben ni qué decirte. Claro, claro. Y ahorita pasémonos un poco como al ámbito laboral, o sea, porque, o sea, creo que nos conocimos en la misma empresa y creo que es un lugar bastante seguro, al menos la oficina central Sí, donde nosotros nos movíamos para ser abiertamente gay, ¿no? Pero sí. a pesar aún así siendo abierto, o sea, siendo el lugar que era, a mí personalmente me tomó años aceptarme como gay. O sea, a mí en la oficina me preguntaban como, oye, ¿sales con alguien? Y yo decía como que no. O sea, con nadie, oye, ¿y te gusta alguien? No, no me gusta nadie, ¿no? O sea, pero entonces creo que el hecho de empezar a crear estos espacios seguros o empezar a crear estas comunidades dentro de de las organizaciones, muchas veces los heterosexuales, principalmente hombres un Hombres. poco cortos de cabeza, hombres Sí. blancos heterosexuales, como que dicen, ay, ¿por qué no hacen una asociación para los hombres heterosexuales? Desde tu perspectiva, ¿por qué consideras que es importante generar estos espacios? Yo creo que sigue siendo importante el nombrarlo y el hacernos presentes, porque hay mucho este mensaje de es normal, no tenemos que hacer un espacio. Yo recuerdo que hace tiempo, cuando entré a esta compañía, había mucho el mensaje de no tenemos un lugar, un grupo LGBT dentro de la compañía, porque aquí lo que buscamos es que todos somos normales y la diversidad es parte de la normalidad. Y entonces a mí me hacía sentido, pero había parte en la que tú observabas estos comportamientos, como dices, ¿no? El macho o que de alguna manera, si eres gay, porque sí, abiertamente yo llegué diciendo que soy gay, entonces tenías que ser el chistoso, ¿no? Como ser la persona que generaba el ambiente, porque pues ese es el lugar que ocupas, ¿no? Normalmente. Y la realidad es que eso es por la falta de visibilidad que se genera. En el momento en el que tú dices, no es normal que tratemos de ocultarlo o que tratemos de silenciarlo, sino hay que mostrarlo, hay que decir, hay un grupo LGBT, somos diversos, tenemos esta apertura y es más, tenemos nuestros representantes que están en ciertos lugares entonces tú te sientes con la confianza también de salir, como bien lo dices tú, que pues a lo mejor no te sentías con esa confianza, pero tú encuentras un referente y dices, oye, yo Rodrigo, cuando entré a Nestlé, me costaba mucho trabajo decir, ¿a dónde crezco? Mi único referente es otro hombre y ya, ¿no? Pero si de pronto yo veo que hay un líder senior que es abiertamente homosexual, que lleva a su esposo, que habla de sus historias, etcétera, yo digo, ahí es donde quiero estar. Allí es donde necesito moverme y encuentro un camino por el cual puedo yo también recorrer. O acercarme a alguien para decirle, oye, ¿cómo le hiciste? ¿No? Total, total. O sea, a mí me hizo abismal diferencia porque en estos programas como de mentoring que te ponen, siempre me ponían hombres heterosexuales. Estoy hablando muy a los inicios de mi carrera. Hombres heterosexuales que me intimidaban mucho como desde la agresividad, ¿no? O sea, como desde, no sé, y también era un poco mi bias, que ya platicaremos un poco de los bias más adelante, pero creo que y quiero traerlo al podcast. Ángel Hidalgo para mí fue Ah, wow. sí. O sea, como que cuando él se convirtió en mi mentor, como que dije, wow, él me entiende. O sea, como que el simple hecho de ver que había otro hombre gay, senior, con quien pudieras acercarte a platicar y decir, oye, me da miedo esto, me preocupa esto, creo que esa es la importancia de facilitar estos lugares, porque en la oficina estás la mayor parte de tu tiempo, Sí. ¿no? O sea,
en la oficina es donde pasas más tiempo que con tu familia muchas veces, y el hecho de que existe un espacio seguro para que tú digas: "Oye, igual y puedo acercarme a Ro para decirle, me siento mal", o oye, ¿cómo lo has hecho? O sea, es muy diferente, ¿no? O sea, creo que eso hace abismalmente la diferencia, y creo que el hecho de que en las compañías se visibilice el tema de la diversidad, y no estoy hablando solo como el decir: "Oye, pues, tu orientación sexual", ¿no? Pero No. ahora que estoy en otro país y veo la variedad de razas y que veo la variedad de otras cosas, es muy interesante el decir: "Oye, pues, esta persona tal vez piensa así, puedo empatizar con esa persona", y no etiquetarlo y decir: "Ay, Alonso es súper berrinchudo porque es gay", o Alonso Exacto. no se controla porque, ay, es que es como es gay, pues no, o sea, como que al final te permite escuchar un poco como de historias, te permite empatizar, y creo que eso es lo que permite que haya equipos de trabajo, pues, 360 o de alto rendimiento. Y además cambias la manera de llegar a los objetivos, porque si estás en un grupo con hombres heterosexuales, como dices, blancos, que pues, se da mucho dentro de estos espacios, de las mesas directivas, evidentemente la forma de pensar va a ser absolutamente igual. El hecho de que empiece a integrarse mujeres y que también entremos otra parte de la diversidad en estas filas, entonces ayuda a que se observen diferentes puntos que hoy por hoy todavía hace falta que se tomen en cuenta y que es necesario y que desde recursos humanos, yo me acuerdo que yo platicaba con mi jefa y con varias personas allí que les decía, es que está muy padre que tengamos la banderita y que en junio digamos, sí, somos diversos y que los colores y todo. Sin embargo, no se siente porque no es lo mismo decirlo para afuera. Aquí usemos las banderas, pero yo no he visto a una persona trans antes de que en el equipo existiera, ¿no? Una Ujú. gerente trans. Yo no he visto, pues, nadie abiertamente lesbiana, ¿no? Que nos diga o que se manifieste o que se muestre su historia de éxito. No lo hay. Hasta que no suceda eso, realmente solo estamos cumpliendo a lo mejor algo necesario para salir en las revistas, pero sí o sí necesitamos que se sienta y que tú como colaborador digas, mi mente está cambiando porque veo que hay una diversidad, como dices, de todos los colores y de todas las formas de pensar y de todas las orientaciones. ¿No? Sí, y creo que muchas veces a ti como esta minoría, o sea, porque creo que algo que me gusta y que admiro mucho de ti es que como que no te quedas tranquilo, ¿no? O sea, al final no es como decir: "Oye, pues sí deberían de hacer, estos Sí, comités LGBTs", pero, pues, no los hacen. O sea, al final, el hecho de ser una minoría, que es algo que me encanta y por eso te invité, como que driveas el cambio, ¿no? O sea, propones y dices: "Pues, a ver, no sé si esté bien o mal, pero yo considero que debería de ser así", y creo que ese es como gran parte del rol, ¿no? O sea, de estar claro. desempoderado quejándote a estar tomando acción. Acción. Y justo con cosas tan pequeñas como el lenguaje inclusivo. Y no me refiero tanto a utilizar, ya sabes, amix o cosas así, que Ujú. también valen mucho y que son necesarias para incomodar y decir, aquí estamos, ¿no? Pero sí desde el punto en que bienvenidos cuando estás en una sala con 30 mujeres y 2 hombres y dices, ¿por qué decimos bienvenidos? ¿Por qué no les damos la bienvenida? ¿Por qué no hacemos algo mucho más abierto para cambiar el diálogo y que realmente se sienta esta inclusión que tanto estamos diciendo, ¿no? Sí, sí, y, o sea, creo que también el tener diversidad, porque al final yo también, resonando con tu historia, o sea, al inicio mi carrera súper heteronormado, hasta que después me fui transformando en lo Sí, que soy ahora, pero me acuerdo que había una persona que llegaba maquillado a la oficina, o maquillade a la oficina. Y como que al principio me sacó de onda, como que dije: "Guau", pero claro. después dije: "Qué fregón", y yo Mm, toda la vida me despintaba las uñas para ir a trabajar a la oficina, pero, o sea, perfecto. el hecho, o sea, como que creo que el hecho de ser tú mismo, no sabes cuánto inspiras a las personas, porque al final esa persona me dijo: "Guau, si él se maquilla y yo siempre me despinto las uñas Okey. antes de venir a la junta", o voy a tener una junta con un líder, muy senior y me heteronormo. De pronto, así me visto de azul y evito las camisas rosas, o sea, como que el verlo a él me dijo: "No, a huevo, o sea, nada más por probarme, voy a ir con la oficina en las uñas pintadas y a ver qué pasa", ¿no? O sea, creo Sí, que, o sea, el hecho de hacer tú la diferencia o de aceptarte, no sabes a cuántas personas inspiras a tu alrededor. y fíjate, te voy a contar rápidamente una anécdota que para mí fue
de verdad el probar si es cierto o no que teníamos esa apertura a la diversidad. Era diciembre más o menos del 2019, antes de la pandemia, y me Ujú, acuerdo que me fui de vacaciones y yo tenía unas ganas de pintarme el cabello, no sé si me viste, pero pintarme el cabello de ujú, platinado. ujú, Siempre lo quise. Me fui de vacaciones, me traía el pelo platinado, me encantaba, y yo dije, pues ni modo de pintármelo de negro para ir a la oficina. Dije, pero ujú, pues es que me da miedo, pero híjole, es que va a ser. Bueno, hablé a mi jefa y le dije, oye, me pinté el pelo, ¿hay algún problema? Y me dijo, no, pero yo creo que nunca se imaginó a qué grado me lo había pintado, ¿no? ujú, Entonces voy, me siento a mi lugar y cuando me siento, la mirada de mi jefa fue como de, y pasó, o sea, no me dijo nada. Yo, para esto, yo me sentaba muy cerca de la vicepresidenta de Recursos Humanos, o sea, estaba a 2 lugares de mí. Y yo dije, sí o sí me va a ver y sí o sí va a pasar algo y a ver qué ocurre, ¿no? Entonces, de pronto me escribe mi jefa y me dice, oye, ya le escribí a no sé quién y me dijeron que no hay problema. Y yo, pues es que no debía de haber problema, ¿no? ujú, De pronto siento cómo sale del elevador la vicepresidenta, pasa ujú. detrás de mí y indudablemente se detuvo, siento su mano en el hombro, mira, yo frío así en el estómago, y me dice, qué buen cambio te hiciste. Y se siguió. Y entonces mi jefa nada más me volteó a ver y como que dijo, ah, bueno, ya pasó, ¿no? Bueno, yo estuve presentándome, fui me acuerdo que era el VP de ventas a presentarle el programa que íbamos a trabajar y todo, y yo con la pena, porque te da pena, te da algo, dices, a ver, ¿qué onda del rechazo? Nada, no me decían nada. Bueno, llegó la pandemia y me tuve que pues, ausentar, pero sí vi cómo a partir de ese momento, no sé si coincidió, tampoco creo que haya sido yo quien marcó la diferencia, pero empecé a ver otros hombres que traían Yo entre ellos con el pelo rosa. o sea, empezó a haber un cambio. ¿Y qué necesitas? Pues hacerlo, aventarte, probarlo, ¿no? Y pues ver qué pasa. Sí, creo que muchas veces, o sea, cuando te atreves a hacer estos cambios, que no te estoy diciendo mi sueño es ir en falda a la oficina, este, pero creo que el hecho de tener el valor y demostrarte, Eh, independientemente de lo que salga, como que te va probando a tus versiones del pasado, o sea, si vieras, o sea, como que yo decía, a ver, a mí me encantaba usar tacones cuando era niño, o una vez no estaba en horario laboral, pero iba de falda, o sea, iba disfrazado, bueno, no iba disfrazado, iba vestido de porrista. Entonces iba vestido de porrista con mis amigos en Polanco y nos encontramos así de que al top, top, top jefe. Y como que dije, fuck, o sea, se me cayó la falda. Pero, o sea, como que el hecho de presentarte y decirle, hola, ¿cómo estás? O sea, como que es más como con la presencia y es algo que tienes que trabajar, pero es más como tú te presentas y dices, bueno, ya independientemente de lo que pase, ya, fum, o sea, no pasa nada. Y ahí es donde yo refuerzo esta parte que te decía. Creo que todas las historias difíciles que nosotros vivimos para poder presentarnos al mundo como lo que somos y que hoy estemos hablándolo desde este lugar, nos ayuda a tener una fuerza, una resiliencia que si no hubiéramos tenido esas experiencias, quizá no veríamos las cosas desde diferentes puntos, no tendríamos un optimismo que nos ayuda a afrontar la vida de una manera como mucho más resolutiva, con más herramientas, porque no te quedas nada más con que el manual me dijo que tengo que... No, 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 a ver, hay diferentes formas y ya sé que si no es de rosa, me pongo de amarillo y me pongo peluca, pestaña, pero lo logro y hago que las cosas sucedan, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y creo que aquí voy a apelar un poco a tu parte como de Sí. management, pero aplicado no a un grupo social, pero ¿qué son esos pensamientos limitantes que crees que todo hombre gay debería de sacarse de la cabeza para empezar a transformar la vida o la realidad que ve? Qué buena pregunta y me gusta porque al final creo que cuando ante cualquier situación que en la vida se te presenta, tú tienes un pero o no debería de hacerlo porque van a pensar o me voy a ver mal porque eso es un pensamiento limitante que tú te tienes que cuestionar y que tienes que poner en la balanza también si estás tapando tu esencia y que si vale la pena
tapar tu esencia, por tratar de pasar desapercibido a lo mejor y moverte a un lugar o conseguir algo, o si a lo mejor conseguir ese objetivo que te oprime la realidad y tu misma esencia, te va a mantener reprimido durante todo el tiempo que tengas esa meta, ¿no? O sea, y me refiero, por ejemplo, ¿cuántas veces ante una situación en la que estás buscando una nueva oportunidad, un nuevo nivel, y dices, ah, no, pero es que es un líder que es muy formal y entonces, no, me voy a comportar, voy a guardar la peluca, voy a guardar los colores, es más, voy a guardar siquiera mi historia para que no sepa nada y voy a hacerlo más durante toda tu relación con esa persona, seguramente tú te vas a mantener de esa forma, porque tú mismo crees que es la manera en la que puedes sobrevivir. Y ese es un pensamiento limitante que no te está dejando ser. ¿Y qué crees? Vas a ser infeliz. Podrás tener a lo mejor dinero, podrás tener a lo mejor la posición que tú habías querido, pero no vas a ser feliz. Y ahí es donde yo pregunto, ¿vale la pena ocultar o tapar tu felicidad por una meta de ese tipo? Total, total. Y aquí apenas me dijeron, en una sesión, tenía miedo de hacer algo, ¿no? O sea, como que tenía miedo de hacer como un approach y justo fue un líder gay de aquí de la oficina, como que estábamos comiendo y le dije: "No, ¿sabes qué? Como que luego me da miedo acercarme a estas personas porque, pues, siento que no sé nada, bla, bla, bla". Y me dijo: "A ver, ¿por qué no te acercas? O sea, ¿qué es lo que hace que no te acerques?". Y le dije como: "No, o sea, pues, la verdad creo que van a pensar que soy un tonto", ¿no? Y me dijo: "¿Qué? ¿Quién sería sin ese pensamiento?". Y floc, o sea, como que de pronto, o sea, es muy interesante cómo te empiezas a cuestionar y decir como te compras muchas veces las verdades de por qué no te permite ser auténtico. Claro que hay una carga y claro que hay Claro. una historia de niños, o sea, sufriste bullying, sufriste todo, pero ¿quieres seguirte repitiendo la historia? O de pronto quieres tomarte este espacio para cuestionar, pues, esas narrativas que ya te tomaste como propias, ¿no? O sea, que son literal las que te mantienen así. Claro, y aparte, a ver, el no ya lo tienes, el sentimiento negativo ya está dentro de ti. ¿Qué tal si experimentas y te das cuenta que es diferente y que solamente estaba en ti? O que por ese miedo no te permitiste llegar a un nivel diferente, ¿no? Y a ver, y es para todo. Yo cuando estaba ahí en México, me acuerdo que mi más grande pensamiento limitante era el inglés. Yo decía, es que el inglés yo no puedo, no puedo, no puedo. O sea, me Me cuesta acuerdo que trabajo. nos contaste. Sí. Y tuve que trabajarlo mucho y aún así, viviendo acá en Washington, D.C., me costó mucho tiempo poder romperlo y ponerme a hablar con un native speaker para poder entender que, a ver, así nos podemos comunicar y que sí tengo las herramientas. Gracias a eso, hoy por hoy digo, wow, si yo no me hubiera enfrentado, no estaría dando clases de inglés, ¿no? Y para mí es como de este ejemplo que tú dices, cuántas veces ese pensamiento limitante no te permite ni siquiera entender en qué nivel te encuentras y a lo mejor no estás al 100%, pero ya sabes qué nivel para poderlo trabajar y entonces te da la oportunidad de mejorar y de salir adelante. Sobre todo lo más importante, que no ocultes tu esencia, que eso creo que es lo que nos tenemos que llevar todos. No ocultar quiénes somos por darle gusto a los demás o por pensar que les damos gusto a los demás. Claro, claro, porque pones primero a los demás encima de ti, entonces al Ahí final es está. una autotraición que te vas a cobrar tarde o temprano. Y un poco, ahora como para saltar a tu otra faceta, y hablando como de, supongo, de vencer miedos o como de experimentarte en una faceta, platícanos cómo fue que nació Reflejos Inciertos. Reflejos Inciertos es un proyecto maravilloso, impresionante de trabajo interno. Con toda esa historia que te cuento y con la historia religiosa y todo, sabrás y seguramente te imaginarás que el miedo al diablo, a lo desconocido y a los monstruos era total. O sea, yo de verdad no podía vivir con la luz apagada en las noches porque me daba mucho miedo. Yo me imaginaba un montón de cosas, pero no sé cómo poco a poco empecé a trabajarlo y empecé a darme cuenta que pues era más allá de que fuera real, mucho era mi imaginación.
Y entonces me empezaron a llamar la atención estas historias poquito a poquito, ¿no? Como de misterio y de situaciones paranormales, de ovnis, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó un punto en que recuerdo que en la pandemia me aventé toda la temporada, las temporadas de American Horror Story, Wow. porque son súper, aparte son gore, ¿no? O sea, son súper fuertes, son sangrientas y dan mucho miedo, pero me di cuenta que entonces estaba desarrollando como un caparazón interesante hacia esas cosas y que es más, no caparazón, me gustaba, me hacía sentir bien. Empecé a escuchar y a consumir muchos podcasts, pero yo me daba cuenta que dentro de estos podcasts, en muchas ocasiones, te vuelves tan fanático del tema que entonces ya tú dices, no, sí, ya es que se aparece y yo es cierto, lo sentí. Yo decía, me gustaría un podcast que te platique de las historias, de las situaciones, pero no desde el lado fanático, sino eso, una conversación en donde puedas poner sobre la mesa y dejes que la gente se haga sus propias historias a partir de lo que tú le narras, ¿no? Llego acá a Estados Unidos y me encuentro con un muy buen amigo que empezamos a platicar de querer hacer algo, un proyecto, un negocio, no sé qué, y me dice, oye, es que yo te quiero decir algo, a mí me encanta el terror, pero a la gente no sé si le encante. ¿Te gustaría? Yo como que sentí la luz así sobre mí, dije, yo he estado buscando algo así, yo he querido hacer un podcast y me encanta el terror, me encanta lo paranormal, me gustaría que fuera de eso. Y así, hace más o menos un año, 3 meses, empezamos a platicarlo y empezamos a identificar cómo iban a ser las historias y de qué manera lo íbamos a conversar. Y en octubre 31 de hace un Un año, del año. Felicidades. 2024, gracias, lanzamos este primer episodio que la realidad es que nos trajo muchas cosas interesantes. La gente me decía, pero ¿por qué el terror si la vida es tan difícil y hay cosas tan feas en el mundo? Y entonces también me apareció una mujer que se llama Edna Campos, no sé si la has escuchado. Ella No. es la directora del Macabro Film Festival en México. ¿Ok? Y pues es un festival de películas de terror y todo, ¿no? Y ella en múltiples entrevistas dice que, bueno, pues hay estudios que nos dicen que el hecho de plantearte en escenarios de terror ficticio, como las películas, las historias te muestran, te ayuda a tú como espectador a crear herramientas para poder sortear la vida que tú llevas, porque en definitiva es mucho menos terrorífica la vida normal que lo que estás viendo en pantalla, lo que estás escuchando. Entonces, te empodera, te hace un efecto emocional muy poderoso para poder defenderte y encontrar mejores alternativas a la vida. Entonces, ahí encontré que la parte de change management, de ayudar a la gente con mi pasión, que también es esta parte de hablar, de comunicar y el terror, se conjuntaban y así es como pues llevamos este año cambiando, evolucionando y haciendo cosas interesantes a partir de lo paranormal y el terror. Wow, muchas felicidades, la verdad, me encanta, me encanta. Mis amigos o los que me conocen saben que me duermo escuchando historias de terror. Siempre dicen que qué rara manera de arrullarme, pero me fascina escuchar esas cosas. Entonces yo también me declaro fan de Reflejos Inciertos. ¿Y qué miedos tenías al momento de lanzarlo? ¿Qué te salió? Fíjate que tenía mucho miedo de que no me viera bien primero, ¿no? O sea, dije, ¿qué tal que empiezo yo a platicarlo y de repente joteo, ¿no? Y entonces la gente me haga comentarios negativos acerca de, pues eso, ¿no? De cómo estoy joteando cuando estoy contando una historia de terror o algo, ¿no? Tenía miedo también porque ese miedo creo que nunca lo superas. Siempre hay Ujú, como, me van a señalar o va a haber algo. También tenía un poco de temor en que no, ¿cómo decirlo? Como que no me gustara a mí lo que estaba resultando y que entonces transmitiera como algo falso en cada uno de los episodios. Y por supuesto también, porque somos un ente social, que la gente no le gustara y lo rechazara, ¿no? Entonces fue un camino bien interesante porque tú lo sabes,
los primeros episodios, los primeros momentos, te van a ver mucha gente porque todos quieren saber qué es, qué no, qué no. Y pasa como esa curva y empieza a decaer porque entonces ahora se quedan solamente las personas que sí les interesa tu contenido. Y a partir de allí es un trabajo constante, de mucha constancia, de perseverancia, de mantener la calidad, de irle subiendo, de meterle nuevos formatos, de probar y de no casarte con tu formato absoluto para que entonces puedas empezar a fluir, escuchar lo que la gente decía, tener un benchmark de todos los demás podcasts para ver qué era lo que funcionaba y todo eso. Pero pues me daba mucho miedo porque decía, es mucho trabajo, ¿no? Porque sí, la gente cree que ser un content creator es como, ay, lo haces en tu tiempo libre y no pasa nada. No, es mucha chamba. Cada posteo, cada historia, cada edición, cada cosa que se hace, te, te lleva mucho tiempo. Y sí, me gusta, por supuesto, pero también, pues, ese era uno de mis más grandes miedos, que me cansara a la mitad y que lo dejara ahí tirado, pero dije, pues vamos a hacerlo. Wow, muchas felicidades, porque creo que los miedos nunca te los vas a poder quitar, o sea, como que este Sí, brainwashing que te dicen de que: "Ay, sí, es literal es hazlo a pesar del miedo", y es eat the frog, o sea, como que sí. tanto para salir del closet como para ser más abierto en la oficina, o sea, va a ser incómodo al principio, pero después va a ser expansivo, ¿no? Si no es expansivo, se va a sentir diferente, y como que creo que Sí. las emociones muchas veces las rechazamos, o sea, yo que platico un poco como la experiencia que me relaciono con la tuya, de decir: "Oye, no, pues yo me tenía que poner una máscara igual cuando salía de la escuela, todo era perfecto, nadie me molestaba, me encantaba ir a la escuela, nadie sabía qué pasaba en la escuela", o sea, como que yo vivía en 2 universos paralelos, en mi casa no hablaba de la escuela y en la escuela no hablaba de mi casa, y como que a lo largo de la vida he aprendido que, pues, literal, en la incomodidad viene, pues, la expansión. Exacto. Y creo que eso es lo más importante, aprender que pues va a haber, el mundo es incómodo, ¿no? Y que parece cliché, pero para poder subsistir, para poder navegar, para poder estar a flote, necesitas estar tranquilo, tranquile, ¿no? Con esta incomodidad que se te presenta día a día y en todo momento. Sí. Hacer las paces con la incomodidad, ¿no? Porque Sí, creo que al final, cuando explotas, es cuando las reprimiste tanto que es una sí, olla express. Y sí, ahora tengo una historia, tengo una idea loca, como para hacer un spin-over de nuestros podcasts. Entonces, vamos a contar cada uno una me historia de encanta. terror queer. Creo que ya nos diste un spoiler al principio, pero es literal tu historia así de terror gay. Historia de terror gay. Fíjate que estuve, y te quiero contar, ¿no? Que el Reflejos Inciertos iba a empezar como con esta concepción o esta idealización de que fueran pura cuestión diversa, ¿no? Dentro de las Ujú. historias, pero no encontrábamos tantas o más que las que ya son muy conocidas. Y, y entonces me ha costado trabajo. Yo no tengo como tal una que sea queer más que de mi vida como algo. Ajá. Y te quiero contar porque fue muy impresionante y hoy por hoy no encuentro una justificación o una razón o el por qué pasó. En pandemia estábamos muy metidos, mi esposo y yo, viendo American Horror Story. Y la realidad es que Ryan Murphy, que es el creador, escritor, Ujú. productor, etcétera, de todas estas temporadas, es como demasiado queer porque pues utiliza muchos elementos que te ayudan a hacer detalles interesantes que más allá de lo que observas, te crean una atmósfera mental y la historia yo creo que supera la pantalla. Entonces estábamos viendo creo que no sé si era la primera temporada o la segunda, en la que estaba un señor en su casa y de pronto llega a su casa alguien y toca la puerta. Y en el momento en el que toca la puerta, abre y ve que es una enfermera. Había estado lloviendo, se veía ya muy preocupada. Oye, ¿me permites por favor hacer una llamada? Es que fíjate que se descompuso mi carro y entonces necesito. Total que el señor dijo, sí, pásale, ¿no? Y al momento en el que pasa, no recuerdo bien la situación, creo que se va por un vaso de agua
y regresa y entonces la enfermera se vuelve pues una asesina serial, ¿no? Así loquísima y empieza a atacarlo, lo mata, hace un montón de cosas. Desvive. Desvive, perdón, se me olvida a veces. El caso es que ya pues, estábamos viendo el capítulo y todo bien y empieza a llover súper fuerte. Pa, pa, sí. Se nos va la luz y pues dijimos, ya era noche, ya eran como las 9 de la noche, no sé. Y entonces nos fuimos a acostar. Vivíamos en una casa y en el segundo piso estaba nuestra habitación, pero había una habitación que daba hacia afuera, las ventanas daban hacia afuera, a la calle, y ahí era mi oficina o donde yo trabajaba normalmente. El punto es que la lluvia no paraba y estaba súper, súper fuerte. Bajo por algo a la cocina, Carlos estaba abajo haciendo no sé qué cosas y de pronto tocan la puerta. Pa, pa. Y yo así de, pero teníamos timbre, o sea, pues no era normal que tocaran la puerta. Te juro que en ese momento dije, no, o sea, como lo que acabamos de ver en la tele, ¿no? Total que tenemos la regla de no abrir porque no pedimos nada, no hicimos nada y ya. Y vuelven a tocar, pa, pa, pa. Nos subimos corriendo, Carlos y yo, y por la ventana de la habitación que da hacia la calle, nos asomamos así un poco. Era una mujer que nada más veíamos que estaba vestida de blanco y que estaba tocando. Y cuando estaba tocando, le veíamos como sangre aquí en la mano, no sé, algo rarísimo, te lo juro, rarísimo. La calle es súper tranquila, no pasaban carros y nosotros así como, ¿qué onda? De pronto se para un carro antes de llegar a la puerta de la casa y entonces como que oíamos entre la lluvia y todo que le dice algo, pues total que sale el vecino de la puerta del lado, se da cuenta que estaba esta mujer allí y pues lo que pudimos entender entre las señas y todo es que venía, yo creo que borracha o no sé qué pasó, se cayó en la banqueta y entonces estaba desorientada y tocó nuestra puerta, ¿no? Pero nosotros nos hicimos Wow. una historia así de impresionante. Bueno, al otro día ya pues, pasó la noche y todo. Nos acercamos a la puerta de la casa de al lado y la casa no estaba habitada, o sea, no estaba, no había nadie. Y ya. Wow. Wow. Pero Wow. lo impresionante es cómo pudo ocurrir si acaba, o sea, fue una escena en la que yo dije, va a entrar a matarnos. Sí. Wow, qué fuerte. Yo voy a contar la mía, que no es tan de terror. Bueno, no es de terror paranormal, es de terror real. Entonces, Esos dan miedo. más al estilo Queerland. Sí. Yo pensé la mía porque antes de preparar la entrevista dije, ¿qué le voy a contar a Ro que no sepa? Entonces, yo voy a contar una historia. Cuando iba en la universidad, yo iba en una universidad que era una hacienda, ¿no? O sea, la universidad era una hacienda, entonces, pues, se prestaba a Claro. hacer, bueno, o sea, como que en noviembre hacían un recorrido, o sea, como de tantos fantasmas que decían en la universidad, hacían un recorrido que se llamaba el Tour de Leyendas, no sé qué. Wow. Y entonces, yo creo que era segundo semestre, voluntariabas para hacer algo. Y entonces, yo ahí conocí a alguien que tenía un nombre muy particular, ¿no? Vamos a llamarlo Romero. Entonces, tenía un nombre muy particular y entonces como que existía Facebook, o sea, de que nos hicimos amigos en Facebook y escribíamos en Facebook Messenger, no sé qué. Y, o sea, como que empezamos a coincidir mucho, empezamos a medio salir y de pronto una de mis mejores amigas me contó que empezó a salir con alguien, no sé qué, nunca me dijo el nombre. Entonces, es el cumpleaños de esta amiga y me dijo: "Ay, te voy a presentar a mi novio, bla, 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 bla". Y adivina quién era el fantasma que No, conocí en no, el tour Leyendas. no manches, eso sí está horrible. Esa es una historia de terror queer. Eso está horrible, ¿no? Y se me apareció un fantasma. Bien vivo, Así bien es.
Así es, mi querido Ro. Pues nada, ¿hay algún mensaje que le quieras dejar al público, a la audiencia de Queerland? Sí, pues creo que considerando esto último que estamos hablando y cómo ha llevado la conversación, creo que es muy importante que entiendan sus miedos, porque no es fácil simplemente decir, ah, ya, afrontalos. No, conoce tus miedos, entiéndelos, platica con ellos y sal adelante con ellos incluso. Hay dentro de estas partes de la historia de terror, hay esta película que se llama Babadook. No sé si la has visto alguna vez o seguro ahí en tu audiencia alguien la ha visto, pero es un monstruo que está en el sótano y se hace más y más y más y más grande cuando el personaje principal trata de esconderlo o trata de hacerlo, sí, como de evitarlo. En el momento en el que lo confronta y que de alguna manera lo conoce, el Babadook se hace chiquito y se queda ahí. Y entonces puede seguir con su vida. Yo creo que es una analogía perfecta de lo que nosotros podemos hacer con nuestra vida. Para poder cambiar la realidad que nosotros tenemos es conocerlos, entenderlos y a partir de allí, entonces generar una conversación que nos ayude a superarlos. Súper. Yo siempre repito esta frase que me enseñaron en mi iglesia, en mi escuela católica, que viene de la Biblia. Yo la resignifiqué porque me fascinó. Me la encontré alguna vez en casa de mi mamá revisando mis libretas, que decía, conócete, ámate y obra en consecuencia. Y creo que el hecho de platicar con tus miedos es conocerte, amarte es decir, bueno, tengo miedo y está bien, ¿no? O sea, acepto que tengo miedo, me hace humano y cómo obra en consecuencia, si me quiero quedar haciendo al Babadook más grande o si me quiero mover para que ya desaparezca. Muchas gracias, mi querido Roy. Entonces cuéntanos las redes sociales, si Por supuesto. quieren change management, tú échanos aquí. Oigan, pues nada, pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como @reflejos inciertos, principalmente en YouTube, también estamos en Spotify, Instagram, en TikTok y tenemos una comunidad de Facebook en donde normalmente ahí estamos como compartiendo pues las personas que están dentro del grupo, sus historias, sus anécdotas, videos, etcétera. Y por supuesto, bueno, también yo estoy como @Roger con Y 013, Roger 013. Pueden contactar por si en algún momento les puedo servir como una herramienta para Change Management. Aquí estoy y con mucho gusto me encantará apoyarles. Súper, muchísimas gracias, Ro. Un placer tenerte de invitado y aquí estaremos. Te invitaré otras veces, mi querido Ro. Me encanta, las veces que sean. Yo también te invito luego para que podamos platicar Ah, de reflejos inciertos.